la primera sesión la semana pasada y hablamos sobre trabajos reproductivos y la educación en museos, ¿no? Tal vez pedirles a poco Anita, Emi, que estuvieron aquí, y Maí, si pueden hacer, no sé, compartir alguna idea, alguna conclusión de la sesión pasada, y con eso podemos arrancar. Gracias, Pau. Bueno, la sesión pasada estuvimos conversando principalmente sobre el texto de Sánchez Di Serdio, que hablaba mucho sobre esta analogía del aparato digestivo, como los proyectos educativos en museos son como una analogía con con el proceso de digestión. Entonces, cómo se puede interpretar a la educación dentro de los museos como este proceso donde se nutre con los visitantes, pero también hay desechos, o sea, hay gente que puede venir y no aportar ningún nutriente al museo, ¿no? Entonces aquí también hablábamos sobre cómo estas características de la educación en museos se da mucho sobre todo con el rol de las mediadoras, que como sabemos es un rol que se ha ido, es feminizado y que también reproduce muchos comportamientos donde las mediadoras tienen que hacer trabajos que no van con su rol o con su papel. Entonces, claro, o sea, eso también tiene mucho que ver con la se me fue la palabra, precarización, sí, del trabajo. Ajá, y cómo las trabajadoras y las educadoras y mediadoras han sido como las que han batallado en la trinchera de todos estos procesos y jerárquicamente tienen un rol muy bajo y se les ha como hecho de menos. Sí, también es como de hablar de esta zona liminal en donde nos encontramos como que hay, a pesar de que estemos en las fronteras, hay posibilidades, y encontrarnos aquí es lo que nos da la posibilidad, porque si estuviéramos adentro, perdiéramos como muchas otras opciones que igual estando afuera. Entonces también hablamos como de esas personas. A ver, creo que sí vimos esta importancia de las educadoras y también vimos un poco de la diferencia entre un mediador y un educador, la importancia que da. Hablamos de los presupuestos que se priorizan, al menos aquí en Ecuador, tanto entre dividir entre mantener obras o llevarlo a la educación aquí en museos. Hablamos de cómo el museo mismo es una identidad tan fuerte y que las mediadoras, las educadoras no tienen una voz, siendo uno de los pilares más importantes aquí en el museo para que entiendan, para que los públicos entiendan de qué va la exposición, de que las exposiciones sean puntos de educación, no solamente exponer una obra de en qué año se hizo, histórico o algo, sino que sean como puntos de cuestiones, de generar brechas entre el público y pues la exposición, y las que se encargan de todo esto son las mediadoras. O sea, vimos el punto importante y cómo estas educadoras también, que es un trabajo feminizado, han sido invisibilizadas sin tener un punto de voz en toda esta institución. Gracias, May. Bueno, voy a retomar estas como últimas diapositivas también para conectar luego con el trabajo que vamos a hacer hoy a partir del texto de la Asamblea de Mediadoras, que es un texto que se escribe en mitad de la pandemia, en 2020, a partir de una encuesta que se hace a las personas que trabajan en mediación en Quito, ¿no? En distintos centros culturales, museos, y vamos a mostrar algunos de los datos también que tiene ese artículo, pero sobre todo
discutir. He preparado como un pequeño como taller para ir pensando en algunos ejes y luego ir pensando también en la posibilidad de construir unas demandas urgentes desde la educación en museos, ¿no? Entonces, esta es la idea de trabajar colectivamente. Y bueno, voy a comenzar como retomando esta idea de la teoría feminista de la reproducción. Estuvimos, como contaban Anita y contaba May y Emi, lo que trabajamos la clase pasada era un contexto para explicar cómo entendemos el trabajo feminizado dentro de la educación en museos, ¿no? Esa feminización del trabajo en los museos, ¿no? Y que feminización no tiene que ver, explicamos, solamente con una división sexual del trabajo, que ese es otro tema, sino que el trabajo feminizado quiere decir precisamente el que se asocia a las tareas reproductivas, ¿no es cierto?, que son subvaloradas, es equiparable al trabajo doméstico, al trabajo de cuidado, ¿no? Y vimos cómo eso funciona en una institución, museo, ¿no? Cómo las educadoras cumplen ese rol y ese trabajo de cuidado, ¿sí? Entonces, lo que vimos es que a pesar de la importancia que tiene el trabajo de cuidado dentro de las instituciones museales, vimos que mucho de ese trabajo es un trabajo que, digamos, es parte de las tareas cotidianas que tiene que hacer un mediador educativo, pero otras no. O sea, es decir, se ocupa tanto del trabajo de cuidado en el sentido de atender al público, ¿no?, que implica también un trabajo emocional, un trabajo de atención, un trabajo de cara al público que se entiende más bien como un servicio que como un trabajo de cuidado. Y pensamos en el trabajo de cuidado, ¿no?, que no se ve, que es todo aquello que se escapa, por ejemplo, dentro de una sala de museo, ¿no? Cuando decíamos, cuando llega un grupo de niños y tú, bueno, lo que tienes que hacer es cuidar el grupo, hacer la mediación, llevarles por la sala, pero por ahí corre uno, se escapa, un niño se perdió, otro te ensucia algo, ¿no? ¿Quién se ocupa de todo ese trabajo de cuidado, que es ese trabajo más invisible que está también en lo cotidiano, pero que no está reconocido, ¿no es cierto? Entonces, por eso poníamos que es necesario ese reconocimiento a ese valor que tiene ese trabajo de cuidado dentro de las instituciones, que muchas veces es invisible, ¿no? Entonces, partimos como de esa cuestión. Y luego lo otro es que mucho del trabajo que hacen las mediadoras educativas produce conocimiento. Eso es una cuestión que no está tampoco asimilada dentro de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, catálogos, memorias de exposiciones no tienen un espacio para que las educadoras escriban y que puedan reflexionar sobre los proyectos educativos que han pensado alrededor de una exposición. O sea, no está eso ahí, no aparece, y eso no es gratuito, es precisamente porque dentro de la jerarquía institucional el trabajo educativo es como lo más, digamos, bajo de esa pirámide, ¿no?, que pensábamos en la clase anterior, ¿sí? Entonces vemos que a pesar de esa generación de conocimientos, no es un trabajo que esté reconocido, porque la educación está relacionada a las tareas reproductivas. Luego íbamos pensando también en la necesidad de que en el trabajo de la mediación educativa es necesario cuestionar permanentemente qué es lo que estamos haciendo dentro de la propia institución, ¿no? Ahora vamos a ir pensando cómo hacerlo, ¿no? Porque hablábamos también de las contradicciones y poníamos un ejemplo, tomábamos estas ideas también de Carmen Morsch, que es esta mediadora desde que viene del giro educativo, las pedagogías críticas, ¿no? Y que tiene esta idea de la contradicción, ¿no es cierto? Porque habitamos, el texto que revisamos la clase pasada hablaba de que el trabajo habita justo una zona liminal, que decía Emi, ¿no? La zona liminal, que es ese lugar medio de la institución, porque tiene que dar respuesta al afuera, pero también adentro. Entonces, ¿cómo en ese espacio medio que habita el trabajo educativo
puede lidiar con esas contradicciones. O sea, ese es un poco el desafío, ¿no es cierto? Y desde ahí saber sacar a la luz precisamente esas contradicciones es parte del ejercicio, cómo sacamos a la luz esas contradicciones y cómo cuestionamos también esos fundamentos institucionales, ¿no? Luego veíamos, creo que esa que les puse ahí como en rosado, ¿no? Creo que lo reproductivo debe ser un ámbito que cuestione permanentemente a la institución. O sea, es decir, no puede estar como de alguna forma subsumido, ¿no es cierto?, en esas estrategias de poder, sino convertirse en una interrogación permanente, porque al habitar ese lugar medio está lidiando siempre con ese adentro y ese afuera, ¿no? Entonces eso le permite generar un cuestionamiento permanente desde ese lugar medio, ¿no? Puedes pasarle, porfa. Ok. Otra cosa que vimos en la sesión pasada era esta idea de la reproducción como un cuestionamiento también al capitalismo, ¿no? Y vimos ahí que ese cuestionamiento está en la diferencia de los valores que tiene el trabajo productivo, ¿no? La eficiencia que pusimos ahí, la promoción, el crecimiento, frente a lo reproductivo, que implica cuidado, responsabilidad, solidaridad, ¿no? Ahí ese es el lugar de lo reproductivo. Pero vemos veíamos también, decíamos que este problema que tiene el trabajo educativo y las condiciones laborales de las trabajadoras mediadoras educativas es una precariedad endémica. Y le llamábamos precariedad endémica porque es estructural, no es una cuestión pasajera. Y veíamos que responde al modelo mismo de institución neoliberal. Y entonces decíamos, esto no es una cosa que solo pasa en Ecuador. Entonces yo buscaba ejemplos, ¿no? Además de grandes museos, porque que son a veces del paradigma con los que aprendemos, ¿no? Que se debe gestionar una institución, que así deben ser los programas educativos, pero justo tomé capturas y que no tienen ni 3 años de esas capturas, o sea, son cuestiones muy recientes, ¿no? La primera es un tuit que me encantó porque justo en ese tiempo yo vivía en Madrid y estaba justo haciendo una residencia de mediación educativa en el Reina Sofía, ¿no? Y ahí cambiaron de director del museo y entonces puso ¿quién será?, ¿no? Porque uno no sabe, ese que dice vigilante de museo, ¿no? ¿Cuál era la demanda de ese vigilante de museo? O sea, fíjese en qué dice, ¿no? Como vigilante del museo, espero que el nuevo director nos devuelva los accesos al vestuario, ¿no? Supongo que para poder cambiarse. Las plazas fijas, o sea, un trabajo fijo, no un contrato temporal, ¿no? El agua potable, la formación, los uniformes, sillas nuevas, la máquina de fichar, que no pasemos tanto frío y que salude cuando nos vea, ¿no? Entonces, a mí me encantó porque eso muestra que ni esa precariedad endémica ni esa reproducción es exclusiva de la mediación educativa. O sea, estamos viendo que ese es un problema estructural de las instituciones culturales, ¿no?, que están dentro de este régimen neoliberal. Entonces, en el de abajo también pueden ver cómo recientemente se convocó a una huelga, ¿no?, el año pasado del Museo del Prado, y precisamente fue convocada por todo el personal de servicio del museo, incluidas las mediadoras, porque allá lo que se hace es contratar a través de empresas. España funciona mucho con ese modelo de tercerización, que aquí equivaldría a las productoras. Y ahí viene la Caro del CAC, qué bien. Entonces, lo que les decía, ¿no?, que en España funciona mucho este modelo de tercerización, ¿no?, que es un modelo que contrata como por paquete, o sea, la seguridad, la limpieza, las mediadoras, todo el personal de apoyo y servicios. Y son contratos temporales, ¿no? Entonces, en
En Madrid, por ejemplo, el Reina Sofía contrata a través de una empresa de turismo, o sea, que se ocupa de hacer contrataciones que tienen que ver con turismo, a todo ese personal. Entonces, claro, todo está supeditado a esa contratación temporal de la empresa, no es de la propia institución. Entonces, esas condiciones de tercerización son las que llevaron a la huelga a esos trabajadores del Museo del Prado, ¿no? Fíjese. Porque implican lo que vamos a ver, inestabilidad laboral, o sea, contratos temporales, no hay vacaciones, no hay seguridad social, o sea, ni sueñen en jubilarse, ni maternidad. Entonces, claro, es ese sistema complejo que implica el trabajo, digamos, por contratos temporales, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Entonces decíamos, con el ejemplo del vigilante y el ejemplo que les digo ahora de los servicios tercerizados, estábamos viendo que no es un problema solo de la mediación educativa. Por eso el texto de Aída Sánchez, ¿no?, nos invitaba como a pensar en esta idea de unas luchas más amplias, porque finalmente estamos compartiendo unas vulnerabilidades comunes con otros trabajadores del museo, que no necesariamente, que no solo se restringe al área educativa. Entonces, ahí tomaba esta idea de pensar en lo reproductivo, ¿no?, de Cristina Vega, decía, como un asunto común. O sea que es común a todos los trabajos, a todas las prácticas, digamos, profesionales que hay en una institución, ¿no? Entonces, todos los ámbitos institucionales implican trabajos productivos y reproductivos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo observamos esto? Y ahí tenemos el caso del vigilante, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay huelgas. Esta es como la más reciente, ¿no? O sea, el Gran Museo del Louvre, ¿no? No sé si vieron. Eso fue recién, creo que hace unos 3 o 4 meses, también llamó a huelga. Porque no sé si vieron la noticia que se robaron unas joyas de la corona, ¿no? Entonces, ahí, claro, hay un problema porque no hay suficiente vigilancia. O sea, ¿qué hace el modelo neoliberal? Achica, ¿no es cierto?, el servicio, ¿no? Entonces, ya no es necesario 3 guardias, vamos a tener 1. Entonces, ya pues con un guardia se te van robando las joyas de la corona, se les fueron robando todo, ¿no? Entonces, ahí llamaron a huelga, ¿no?, todos los trabajadores de servicios, ¿no?, incluidos mediadores educativos, guardias, justamente para reclamar por las condiciones laborales, ¿no?, a raíz de este hecho. Y me imagino, porque no leí a fondo, que alguna tensión debe haber con la dirección, supongo, ¿no?, que por eso también llaman a esa huelga, porque esto como que destapa, ¿no?, esa precariedad institucional. Entonces, yo les traigo esos ejemplos porque decíamos que esos como grandes modelos, ¿no?, de los museos que vemos europeos, ¿no?, con los que aparentemente, o los que aparentemente nos sirven como paradigma, ¿no?, para aprender cómo se hace, entre comillas, ¿no?, se están cayendo, pues. O sea, esa era la gran pregunta. Y hablábamos también de esa precariedad endémica, ¿no?, que hay en las instituciones. Entonces estamos hablando de un problema estructural y no temporal. Eso es lo que tenemos que un poco pensar. ¿Puedes pasarle, porfa? Ok, entonces les traje algunos datos solo como para que veamos que de estos problemas que hemos estado hablando, ¿no?, son comunes a distintos contextos, ¿no? Intenté buscar algunas otras estadísticas y datos sobre mediación educativa en Latinoamérica y no hay. Es curioso. O sea, busqué hasta en Ibermuseos, hasta pregunté a la gente de Ibermuseos si se había hecho algún levantamiento sobre condiciones laborales de mediadores educativos y no hay. En Latinoamérica no está ni pensado. Entonces, claro, el que encontré es de AMECUM. AMECUM es la Asociación de Mediadoras Culturales Educativas que hay en España. Hay una asociación ahí que tiene muchos años y que levantó estos datos. Entonces, si se fijan, les puse algunos, ¿no?, algunos pasteles que me parecieron interesantes. Por ejemplo, de remuneración de horas extras, ¿no?
Entonces ahí preguntan si les remuneran los días festivos y fines de semana. Ya, revivió. ¿Puedes pasar, porfa? El derecho a vacaciones pagadas, sí, 59%, no 40.4%, ¿no? Ya. Darle a la siguiente. Veamos quién te contó, ¿no? Les a propósito de ese modelo de tercerización que decíamos. Autónomo, me parece que dice 18, la institución el 34 y la empresa tercerizadora es 46, 48, que vendría a ser como lo que nosotros diríamos aquí una productora. Cuando no se hace por compra pública, ¿no es cierto? Se saca a licitación una exposición, ¿no? El montaje, y dentro de ese paquete vienen los educadores, ¿no es cierto? Sí, dice la Sarita, efectivamente así es. Entonces, allá es distinto, o sea, el modelo de tercerización funciona así, acá funciona mediante las productoras que se contratan para licitar por exposiciones, ¿no? Y ahí viene en el paquete así con todos los servicios, viene incluida la mediación. O sea, los educadores, lo que decíamos, no son parte de la institución, sino que las educadoras son parte del paquete que se contrata temporalmente cuando se licita una exposición. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense en eso de la tercerización, en España dice el 48, creo, ¿no? Si le vemos bien. Ajá, 48. O sea, es casi la mitad trabaja así. Puedes pasarle, por favor. Y este ya es parte de lo que vamos a trabajar ahorita, ¿no? Esta encuesta es de la Asamblea de Mediadoras, que de la que estamos hablando, ¿no? Del 2020. Caro, ¿estuviste en esa encuesta participando? No. Ah, qué pena. Qué pena. Bueno, pero vamos a ver algunos de esos datos, ¿no? Para el 2020, y la idea es pensar cómo también está eso hoy, ¿no? Estabilidad laboral y no, siento que puedo perder mi puesto de trabajo en cualquier momento. Estabilidad 70, no, estabilidad 28 y el que siente que puede perder 1.4. O sea, es un montón. ¿Puedes pasar al siguiente? Ahí un poco vemos cuánto se remuneraba en el 2020, ya vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a conversar y hablar de eso. Ahí vemos, a ver, va menos de 400 hasta más de 800, que estaría más de 800 desde el 38, no, entre 500 y 600 desde el 38.5. Ajá. Sí, o sea que esa viene a ser la mayoría. O sea, pero vemos un rango de salarios en la educación de 400 a 800, cuando ya vimos la diferencia en la clase pasada con la curaduría, por ejemplo, cuánto se paga y cuánto se paga la educación. O sea, estuvimos analizando un poco eso, ¿no? Y todavía vemos esas asimetrías. Hola, Cari. Puedes pasarle y ya. Entonces, ahora lo que les voy a proponer, vamos a hacer como un ejercicio más colectivo, ¿no? A partir de el texto de la Asamblea de Mediadoras que está en este libro de aquí. Les pido buscarle porque está en digital para que todos le tengamos a la mano, ¿sí? A ver, se llama, búsquenle ahí, le googlean los que no lo tienen a la mano. Es mediación y precarización mediación y precarización, el trabajo invisible de los cuidados en las instituciones culturales. Si lo tienen ahí a la mano, vamos a trabajar con ese, ¿sí? Y vamos a hacer, les voy a proponer, porque ya identifiqué grupos y páginas para trabajar sobre algunos temas que están aquí. Entonces nos vamos a organizar como, a ver, no estamos tantos y tan. Cari, ¿vas a participar? ¿No? Ok. Entonces, estamos 1, 2, 3, a ver, hay 2, 4, 5
y acá 5 como 10, sin la Cari. Ya, no te preocupes. Entonces, vamos a dividir primero en grupos, ¿ya? Vamos a hacer grupos de... Creo que vamos a tener que trabajar en parejas casi. Sí, ya, perfecto. Entonces vamos a trabajar, sí, vamos a enumerarnos del 1 al 3. Desde allá. Lola. 2. No, 1. 2. 1. Ya. ¿Y vas a participar? No. Sí, ya. Ok. 1, 2 y si yo estoy 3. Ya. Ok, entonces júntese el grupo, los 1, los 2 y los 3. Por fin, ahí desacomoden nomás las sillas. No pasa nada. Sí, ajá. Bueno, sí, podría ser. El marcador no es necesario. ¿Falta alguien? No. Creo que una compañera que estaba en su... Tenía que ir a mediar. Y justamente, mira, hablando de... Bueno, vamos a ir viendo, presentando, compartiendo los puntos que cada grupo trabajó. Y luego vamos a intentar ubicar en esas 3 Rs que están ahí de las 3 dimensiones de la justicia, de las que habla Nancy Fraser, ¿no? Para intentar pensar cuáles serían las demandas hoy de la mediación educativa en museos específicamente, pero también podemos hablar de otras nociones de mediación, que fue algo interesante que también salió en el grupo y que le oí a la Lola y también hablar de qué es hacer mediación cultural en la ferroviaria, ¿no? Ok, bueno, comencemos con el grupo 1, ¿les parece? ¿Quién va a hablar? La Gaby. Bueno, hola con todos. Ajá, yo soy Gaby. Yo trabajé como mediadora educativa en el Centro Cultural Metropolitano durante 1 año y medio junto con Sara, que está acá. Bueno, nosotras, justo hablaba con el grupo número 1, vivimos todo el mal que puede vivir un mediador en realidad, porque primero fuimos contratadas desde la tercerización y eso también llevó a que no seamos reconocidas y que nuestro trabajo realmente no sea reconocido, a pesar de que nos sacamos la madre, perdón la palabra, pero sí nos sacamos la madre, y todo eso buscó como que nosotras éramos 4 mediadoras, nos cuidáramos entre nosotros, ¿no? Ahora, con el tema del grupo, nosotros somos del grupo 1, nos tocó el trabajo invisible de cuidados en las instituciones culturales, y bueno, dentro del texto, hablando también, encontramos como puntos en común que se siguen reiterando hasta el sol de hoy, que es la precarización laboral, el trabajo de cuidados minusvalorado, la preservación de obras, de espacios, de equipos, el cuidado interno y estar metido en todo, ¿no? Igual como dijo Pau, no solo hablamos desde la institución cultural, sino también desde lo que es la mediación cultural, ¿no? La mediación comunitaria, que mi compañera les puede explicar un poquito más. Pero bueno, todos estos puntos que les acabo de mostrar son puntos que 6 años después siguen ocurriendo, ¿no? Y que siguen pasando, y que ahora mucho más con estas leyes que está sacando el gobierno, como la ley Cotad, que precarizan más a la cultura, que nos precarizan más a nosotros como artistas o como gestores culturales, y que imposibilita también nuestras posibilidades, digamos, de jubilarnos digna y plenamente alguna vez. Entonces, voy a continuar, ¿no? Pero de ahí quiero pasar el micrófono a Lola, porque ella también tiene una visión importante que quisiera que escuchen.
Como cambio de actualización, creo que lo único que reconocimos fue que hoy en día se puede hablar de estos problemas como lo estamos haciendo en este momento, pero fuera de eso realmente no reconocimos nada más, ningún cambio, por lo menos desde nuestras experiencias. Y como agencia transformadora encontramos que la forma de cuidados fue cuidarnos entre nosotras como mediadoras o entre nosotros como equipo de trabajo, y también el autocuidado, ¿no? O sea, algo que también quisiera poner en esta situación es la salud mental que involucra estos cuidados que hay dentro de las instituciones culturales, y que al no ser reconocido sí afecta emocionalmente, sí afecta psicológicamente, porque hay un desgaste. Cuando nosotros estábamos acabando nuestro trabajo en el Centro Cultural con Sara, nuestra energía ya era prácticamente cero, porque ya nos trataron tan mal que levantarnos a mediar ya era un esfuerzo adicional. Bueno, acá como contextualización, nosotras como mediadoras dentro de la institución hicimos una colectiva. Ya esto fue como una decisión grupal de las 4 mediadoras que estábamos en ese momento, y esta colectiva también fue como una respuesta a esta falta de respuesta institucional, digamos. Y por ejemplo con Sara en las mediaciones no nos presentábamos como mediadoras del centro cultural, sino que nos presentábamos como mediadoras, más bien como el equipo no formal, que así se llama nuestra colectiva, en colaboración con el centro cultural. Y somos la colectiva no formal. Justo hablando, el nombre nace desde esta informalidad que tuvimos desde el principio, y también un poco basándonos en la educación no formal, que es lo que se hace en los museos. Entonces es como también responder a nuestra necesidad política de ser reconocidas, pero también lo que nosotros hacemos como educadoras artísticas. Ahora Lola también nos va a hablar de la situación en cambio de mediación comunitaria, que también es importante ponerlo en la mesa, y que también los cuidados son mínimos y incluso hasta peores a nivel institucional. Bueno, ya creo que algunos nos conocemos. De hecho fui parte también del Extramuros en 2 espacios, una en la lucha de los pobres y otra con las compañeras de Ochun. Entonces les decía que para nosotros acercarnos a ella era parte de nuestra mediación. Ellas pensaban que estaban haciendo mediación, pero nosotros estábamos haciendo mediación con ellas. Entonces, miren para que vean que es curioso. Lo uno es que hablábamos del texto desde el 2020. En el 2020 no se hablaba aún con esa fuerza que se habla ahora de los cuidados. Eso por un lado. Lo otro, tampoco es que había una fuerza de la gestión cultural como tal, y menos de la mediación, ni tampoco de la facilitación cultural. De hecho, dentro de los procesos institucionales, cuando uno va, ¿qué mismo es? Es artista, o sea, tienes que declararte artista para poder hacer una propuesta. Ahora ya hay un reconocimiento, hablemos desde ahí, para poder hablar de los cuidados también como una parte más bien discursiva. Una vez que se ha pretendido hablar de los cuidados desde el espacio de derechos, como un espacio de derecho, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el autocuidado, es autodefinirse, también tiene que ver con el autocuidado. Pero en la mediación cultural, para nosotras, el tema del cuidado, hablar del cuidado significa reprecarizarte. Porque si ustedes han oído, dice, hablemos de cuidados del municipio. Entonces, ¿a quién llama? A los dirigentes, líderes y ni sé qué, y vamos nosotros, porque nosotras las mediadoras culturales comunitarias, para poder acceder a los espacios públicos, nos hemos tenido que meter a ser dirigentes barriales. Los dirigentes barriales, desde hace muchos años, uno de sus medios de poder es los 3 centímetros que podría medir las llaves. Ese es su tema de poder ahí. Entonces, para nosotros poder acceder al espacio libremente sin que nos estén molestando, hemos tenido que postular para ser dirigentes y ser dirigentes, como es mi caso. Y tener el derecho también ya jerárquico, de alguna manera simbólica, de poder acceder cuando ya no sea dirigente. Entonces, eso también implica que te vas creando una herencia
de que, por ejemplo, quiero llevar el cine. Ya mismo estoy a la puerta de hacer un cine comunitario en la ferroviaria, pero para eso tengo que irme a botar la basura y irle contando a los vecinos que vamos a estar tal día y que se motiven, que vengan, que vamos a hacer canguil, que si no quieren donar gelatina, que si no quieren, que qué hacemos con los jóvenes, cómo les invitamos. Eso implica hablar con cada uno de los vecinos para motivarles. Y siendo la ferroviaria un espacio un poco violento, ver cómo nos vamos a dar seguridad, cómo les vamos a decir simbólicamente a los delincuentes que este es un espacio que va a estar ocupado ese día. Y eso también significa armar una mediación, inclusive con los compañeros que ocupan los espacios que miden. Y digo compañeros porque son nuestros vecinos los que se dedican a la venta de microtráfico, por ejemplo. Entonces, para ocupar los espacios públicos nosotros tenemos que mediar con los delincuentes, que no es que son ajenos, son nuestros vecinos que no tuvieron oportunidades de estudiar, que no han tenido oportunidades laborales, que no han tenido otras oportunidades. Entonces, para nosotros hablar de cuidados es un tema bien amplio con el tema de la mediación. Y para nosotros, ¿qué es la mediación? Es acercar inclusive el tema simbólico, cultural, a la comunidad. Y es provocar que la comunidad también cree y sepa que son los artistas de su propia historia, que son los constructores de su memoria. Entonces, ¿qué nos ha tocado a nosotros hacer? Con las mujeres, para hablar de violencia, hablar de la memoria, hacer fotografía, hacer que se vean ellas mismas, que se vean si están bellas, si están lindas, que se ven, que nos vemos por iguales, que no nos vemos, de dónde vienen, qué están haciendo. Les hemos tomado fotografías en sus espacios de trabajo para que ellas definan qué. Y luego a través de eso decidir cómo nos queremos ver en el futuro, cómo nos queremos ver. Queremos seguir trabajando así solitas, en conjunto. Queremos hablar también de que nosotros como mediadoras culturales, aparte de meternos en todo, porque además la institución nos obliga de alguna manera a estar metidas en todo. O sea, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que estar cuando limpian el parque, nos están llamando a nosotros para que les motivemos a los vecinos a las reuniones que provocan ellos, que no sabemos para qué, ir nosotros a ir a todos estos espacios. Entonces son nuestros tiempos, que además el momento que hacemos una propuesta cultural comunitaria no son valorados. Nuestras creaciones, el tiempo de creación no es valorado. El tiempo de cuidado que le damos a la comunidad, porque esto de estar diciéndole a la vecina, esto nos conviene por tal, vamos a pintar el muro, vengan, todos participen, implica un trabajo que nadie nos va a pagar ni nos devuelve. Venir acá es una inversión que tal vez fortalezca la organización, pero que tampoco nadie nos va a pagar. Y que el momento que ponga estos conocimientos en un proyecto o una propuesta van a ser válidos, pero para mí, no sé si los que van a leer van a poder leer esto. Entonces, en temas de cuidado yo creo que se ha vuelto discursivo, sí, hablar de cuidados, se está hablando como un tema de derecho, un poco para las fotos, pero no hemos visto que haya acciones afirmativas. De hecho, yo creo que nos precarizan más. Ahora yo soy la representante de la red de cuidados a nivel distrital de la zona de Luis Alfaro, pero eso implica que me llaman a unas reuniones que yo no tenía planificado. Implica que dice, a ver, creamos un espacio de cuidado, pero plata no hay. Entonces implica que hablan de cuidados, pero no tienen presupuesto. Que hablan de cuidados, pero no hay una ordenanza, por ejemplo, que defienda este proceso. Y en lo cultural nos pasa lo mismo. O sea, hablan de cultura, qué bonito que hagan danza, música, pero pago no hay. O sea, qué bonito que las vecinas hagan esta olla comunitaria, pero pago no hay. Entonces, creo que a nivel de cuidados, hablamos ya de cuidados, hablamos, pero no estamos como respaldados. Y luego creo que en este espacio donde decimos, ¿qué hacemos nosotros para estar cuidadas? Es sí hablar y ver, realmente reconocer que, por ejemplo, el patriarcado nos atraviesa a todas, hombres y mujeres, y que inclusive nuestros lenguajes han tenido que irse ajustando y que parece hemos tenido que conversar y darnos un tiempo y decir, yo también he sido machista, yo también soy violenta, esto me duele, esto no me gusta, como me dicen. O sea, inclusive hemos tenido que aprender eso. Hemos hecho nosotros como organización, nos hemos sumado a otras, cantamos lo que creemos y bailamos lo que creemos que hay que bailar, tomando en cuenta estos nuevos lenguajes para que los cuidados sean efectivos, al menos entre nosotros, porque
sí es importante decir que nosotros, viniendo de donde venimos, hay que reconocer que somos violentas, algunas, y yo tengo que decir, somos violentas porque venimos de espacios violentos. En la Ferro, para que usted pase por una calle, tenía que aprender a darse puñetes bien dados para que la gente le deje pasar. En el fútbol había puñetes para que le respeten. Eso no puede seguir así, pero también hay que hablarlo. O sea, venimos de espacios donde tienes que correr para que no te golpeen, donde tienes que ver a tus amigos creciendo con cuchillos, robando, que le metieron preso, que le mataron. O sea, que no debería naturalizarse así. Entonces hay que hablar, hay que decir, hay que ponerle en evidencia para poder transformar. Eso nomás. De lo que decía Lola y en general de lo que percibo, aunque no trabajo en ninguna institución, ahora estoy encerrada en la universidad, pero sí veo que hay un cambio en el sentido de que se ha instrumentalizado el discurso de los cuidados. O sea, es justo lo que decía la Lola, ¿no? Cuando instrumentalizas también, o sea, se reivindicaron, como hemos reivindicado aquí, el trabajo de cuidado, pero eso puede ser fácilmente, hay una línea muy tenue para que sea instrumentalizado el discurso de los cuidados, en el sentido de que se usa ese discurso y por el otro lado no hay condiciones materiales de existencia y de reproducción, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no puede haber discurso, o sea, creo que esa puede ser una gran también conclusión de eso, o sea, esa valorización, si queremos, o reivindicación del trabajo de cuidados tiene que tener otra cara de la moneda, que es las condiciones materiales para la reproducción, porque si no, no vamos a poder sobrevivir, pues. O sea, ¿qué sentido tiene que podamos sostener este discurso de los cuidados cuando vemos que eso se vuelve también digamos, un instrumento para precarizarnos aún más, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una buena conclusión. Me encantó el nombre también de la colectiva informal, ¿cómo era? No formal, no formal, no, que me parece espectacular el nombre, y también la estrategia de cuidarnos colectivamente cuando las instituciones no nos cuidan, ¿no? Que digamos la institución casi viene a ser como ese símbolo patriarcal, ¿no es cierto?, de la institución pública, y nosotras somos de ese pequeño espacio de microcuidado que realmente existe, ¿no? Desde el alimentarnos, cubrirnos, ¿no? Distribuirnos los tiempos más igualitariamente, que son microestrategias de supervivencia, que a la final a mí me parece que es lo que a veces podemos hacer mientras pasa la ola. Bueno, Cara, sí. Estar matando estas posibilidades de cuidado, o sea, te mata la burocracia, también tu feminismo, o sea, te anulan como persona, porque decía la compa, yo estaba preparándome para hacer una mediación, viene tu jefe y dice, no, este grupo es importante, yo voy a hacer la mediación, y le quitaron. Entonces yo pienso, igual yo tenía una jefa en patronato feminista, ella feminista, pero yo venía feliz porque digo, feminista de izquierda, bien, voy a ser aquí yo gestora comunitaria, bien, o sea, todo bien. Puta, la man casi me quita la gana de ser feminista. O sea, porque la burocracia es o sea, es la estructura, ¿no? O sea, no son las personas, es la estructura como está hecha para no permitirnos ser, o sea, para no permitirnos dar, inclusive, como decía la compa, tenía hora de entrada pero no de salida. Y cuando vos eres como muy comunitaria, nadie te va a pagar más, pero vos quieres dar todo lo que conoces, vas, o sea, y pones tus conceptos, las posibilidades de mejorar la calidad inclusive de trabajo que vos das a la institución. Pero te anulan, te quitan y te hacen una carga. Cuando vos eres buen trabajador, te ponen más carga. Usted sabe cantar, acá también va a cantar, es gestora cultural, de haciendo pues este programita también aparte de su trabajo, o sea, en lugar va haciendo una carga, o sea, hablar de cuidados realmente habría que abrir otro espacio de tema, pero yo siento que hablar de cuidados desde que se está empezando a hablar es una carga, y el municipio
por ejemplo, que es el único que como medio está hablando desde su agenda, provoca una carga más sobre nosotras mismas, porque quienes estamos queriendo hacer, tenemos que ser nosotras. O sea, quiere hacer un puntito de cuidados, sí, pero ¿quién va a hacer? Nosotras. Quiere hacer una red de cuidados, ¿quién va a hacer esa red? Nosotros, porque somos nosotras las que conocemos las compas, nuestras compas abogadas, nuestras compas de las fundaciones, nuestras otras compas. Entonces yo creo que ahí sí, peor en lo cultural, si no, ahí nadie nos ha estado queriendo cuidar. Gracias, Lola. Bueno, si quieren vamos al segundo grupo. ¿Quién era el 2? No me acuerdo del título del de lo que acaban de decir. Ajá. Sí, a nosotros nos tocó derechos laborales y derechos y condiciones laborales. Entonces, bueno, nosotros conversamos también porque hemos tenido, justo nos tocó un grupo de ser mediadores, algunos aquí, otros de donde... Bueno, bueno, y ahí vimos más brechas que soluciones, y eso estaba bastante terrible. Vimos, así como nos dijo nuestra compañera, la burocracia de la mediación, como hay este conteo de horas, de que solamente vienen, firman y se van, esto solamente por contar, por ver que se cumplan las horas y nada más. Vimos que hay una política que no hay una política que regule las actividades de las mediadoras, porque muchos son, como leímos en el texto, muchas son llamadas fuera de horario, son llamadas actividades que no tienen que ellos realizar, pero les mandan a hacer, tienen que estar en ciertas horas, horas más allá del museo, tienen que estar aquí más, yo que sé, incluso días, como vimos en la presentación, días festivos, días feriados, que, o sea, todas estas actividades que no les toman en cuenta a ellas. También vimos que no hay una consulta a las mediadoras, porque ellas son las que están en este territorio y las que más conocen lo que sucede aquí adentro del museo. No hay una consulta de ellas de ver qué actividades, qué posibilidades para mejorar aquí la estadía aquí en el museo, porque están aquí vimos ahí un conteo de horas que están casi desde la mañana hasta la tarde, y están aquí pasando frío, aquí pasan horas paradas, sentadas, o sea, no hay una pregunta de cómo se sienten ellas. También vimos que no hay una escuela de formación de mediadoras. La mayoría de que se forman para poder dar una mediación aquí en el museo es dándole el guión y que vean como fuera. Hay algunas que sí hemos tenido la oportunidad de que algunos otros entre mediadores, y como dijeron ustedes, entre mediadores nos cuidamos y entre mediadores nos hemos dado los tips para poder sobrevivir aquí en el museo. Porque no hay una regla, un libro que te diga de que mira, en el museo tienes que hacer esto para controlar al público, para ver cómo llamar la atención, para poder manejar tus tiempos. No hay nada de eso. Solamente tienes que hacer con las herramientas que tú tienes y con la ayuda de otros de tus compañeros. Imaginen que venga un público muy difícil y estás solamente manejando un público de entre 80 jóvenes. ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo haces? Solamente tienes que apoyarte entre otro compañero. Imaginen hacer una mediación aquí de un grupo de 180 niños con una mediación de hora y media. Es imposible. Entonces vimos esto, que no hay una consulta respecto a estas actividades. También vimos, hay un montón, que no hay una voz, como ya habíamos mencionado, no hay una voz de las mediadoras aquí en el museo. Y también habíamos hablado de la remuneración. Hay mediadoras que han estado aquí desde hace años y que tienen un contrato, casi algunos permanentes, y que tienen un sueldo, pero hay estas como jerarquías de que las mediadoras que llevan más tiempo aquí tienen este contrato, pero aquellos nuevos no, tienen solamente se quedan aquí un cierto tiempo y chao, hasta ahí quedaron. Y tampoco hay ¿cómo se llama esto? Un salario. Por ejemplo, en mi caso yo tenía que estar aquí protegiendo las obras, protegiendo al público, viendo que tengan una buena mediación. Y si es que, digamos, como habíamos hablado antes, de que si es que una obra es dañada, pues me perjudican a mí.
O sea, yo no tengo un contrato, yo no tengo un salario y a la vez tengo la misma responsabilidad que una persona que tiene aquí un contrato de desde años. O sea, hay estas desigualdades económicas súper fuertes. Bueno, yo trabajé como mediador, como guía en realidad, porque no existía eso, en el Uruguay hace poco, en el 2017-2018 y ya. Y un poco era también el Museo Nacional de Artes Visuales y a mí me contrataba una agencia que era la Asociación de Amigos del Museo. O sea, no es el museo, era un contrato así medio raro. Que de hecho yo tenía mi trabajo y esta otra cosa de extra de mediador porque sí quería trabajar en el museo, pero no sé, era otro camino, definitivamente no era a través de la asociación de amigos del museo. Y bueno, un poco, nada, como comentar eso, porque también es algo que sucede en un país como Uruguay, que a veces está muy bien visto, pero en este caso yo creo que en las condiciones de los mediadores y las mediadoras no se diferencia mucho. Después vine para acá con la esperanza de trabajar en educación en museos y claro, y dentro de lo que me encontré primero es que el discurso del cuidado no aplica dentro de la institución misma. La institución misma es una institución bastante violenta, bastante jerárquica y vertical y eso ha sido como, no sé, un encuentro ahí medio bastante duro, digamos, de las condiciones en las que se maneja acá. Y dentro de lo que trabajamos como el grupo 2, creo que era interesante pensar que la voz de la gente que está haciendo mediación como una agencia transformadora me parece interesante el trabajo que hicieron el texto en el 2020, como haber sistematizado esa información ya me parece un montón, me parece como o sea, como una buena pauta, porque de hecho a partir de ahí vamos a tener referencias como para ver cómo estamos o cómo está ahora el sector. Entonces ya me pareció, de hecho cuando lo leía decía, qué loco, o sea, se mandaron a hacer esto y subieron datos y, o sea, me pareció fantástico. Eso me pareció un cambio interesante para poder analizarlo con datos, porque sí siento que es un tema que se transmite mucho, como que se habla mucho de tu precariedad y todo eso, pero eso, como de repente llenar un par de encuestas, hacer un trabajo sociológico del sector es útil, como que es una herramienta para después hacerlo. Después, permítame esto porque había algo que quería yo decir, no me acordaba. Ah, bueno, también un poco en el texto nosotros nos tocó una parte que era de las personas con trabajo y un poco como se hablaba también de esta brecha, de esta diferencia entre la gente que está a cargo del cuidado de la sala, que está en contacto en sala y las coordinaciones, como eso, un poco lo que decía Lola, ¿no? Como es difícil pensar ya en el cuidado si es que adentro mismo del espacio de las mediaciones hay una diferencia tan marcada de precarización, porque finalmente es la gente que está en contacto con los visitantes, que está en sala, la que es más vulnerable a quedarse sin empleo, a recibir el salario más bajo y bueno, digo, como que mismo es eso, como un problema estructural, institucional, que es lo que empezaste tú a mencionar. Y bueno, eso.
Claro, es que igual algo que les decía al grupo es que nosotras trabajamos bajo factura. Nunca nos dieron ningún contrato, ni simbólico, ni legal, nada. O sea, solo trabajamos bajo la promesa de que nos iban a pagar. Tal fue, digamos, nuestra desesperación, acá con una productora. Tal fue nuestra desesperación que nuestro grupo de WhatsApp se llama Otro día esperando el dólar, otro día sin el dólar. Ajá, entonces también existe esa realidad de la facturación, ¿no? O sea, la institución nunca se hizo a cargo de nosotras, nunca nos preguntó. Es más, nos limitaron el baño, nos limitaron el papel, no, ni siquiera nos saludaban, porque como no trabajamos legalmente, digamos, en el espacio, ahí entra la burocracia, la jerarquización, todo eso nos afectó directamente porque éramos ni siquiera la última rueda del coche, o sea, ni siquiera éramos rueda, básicamente, o sea, ni se nos consideraba. Dentro del texto había un momento que es interesante, que hablaba de la política cultural, que si no hay una política cultural definida o clara hacia dónde ir, claro, suceden estas cosas, de repente a los mediadores hay que limitarles el papel, y, o sea, eso es como, ya, o sea, si es que como que si es que institucionalmente no existe una política cultural clara o por lo menos sostenida, justamente como los eslabones más vulnerables son los que terminan con las condiciones más precarias. Algo que les recomendé revisar en la sesión pasada es una tesis de maestría que hizo Montserrat Gómez, que la Monse estaba en estudios de la cultura en la maestría de la Andina, y ella hace como un análisis de esa transición de... Sigue, puedes sumarte. Sí. Esa transición que no se ha llegado a dar entre el guía turístico y el mediador educativo. O sea, porque decíamos, el único espacio que habla de mediación educativa en términos formales es la Fundación Museos. El resto es una cosa nominal, podríamos decir. Lo que hay en el CCM es porque ya pues ustedes se autodefinen como mediadoras informales o lo que sea, pero mediadoras, aquí lo mismo, ¿no? Pero no hay un reconocimiento del perfil profesional en la estructura de las instituciones. Esa para mí es la lucha uno, ¿no es cierto? Y decíamos hace un momento que yo decía, ¿qué están haciendo los que son secretarios, ministros de cultura? Porque el problema del trabajo no es el problema del mundo del trabajo cultural, sí, pero también tiene que ver con la educación, porque les estamos formando supuestamente para que puedan tener un anclaje institucional, profesional, en el circuito del arte, la cultura, lo que quieran, ¿no? Entonces hay un divorcio entre los procesos de formación, educación, profesionalización y lo que pasa en el mundo del trabajo. Eso para mí es, ya que venga alguien que sea cabeza, secretario, ministro, ministra, el que sea, y piense en eso, ya es un gol, porque realmente no veo, o sea, son años que llevamos debatiendo ese tema y necesitamos crear esos perfiles, porque es la única manera en la que también se van a estabilizar mejor, creo yo, las remuneraciones más acorde a los perfiles profesionales, y se va a lograr también un reconocimiento institucional, ¿no? Ese famoso que le dicen manual de puestos, ¿no? Que hay que crear además de esas partidas. Pero también digo, me hago esas preguntas en un momento en el que no, o sea, parece ya
una cosa hiper lejana cuando hoy en la mañana veía que despedían ni sé cuántos médicos de el hospital del IES, ¿no? Y digo, chuta, si esos recortes pasan en salud, que digamos se entiende como un sector prioritario y la cultura nunca ha sido un sector prioritario, chuta, o sea, lo vamos a lograr. ¿Cómo lo logramos? No siempre es algo, y vuelve siempre y dice, ¿será voluntad política? O sea, es solamente que llegue alguien y sea capaz de sacudir, pero ya es un modelo que sentimos que se está hundiendo, que no se sostiene, ¿no? O sea, que quizás debamos empezar a hacernos otras preguntas. Quizá es eso. Bueno, una divagación. Explicaba la compañera en esas estadísticas que el acceso que tienen las mujeres que estaban siendo parte de este estudio, cuántas tenían acceso a un doctorado, cuántas a una maestría. Entonces yo les decía, para nosotras va como aplazándose. Cuando tienes guaguas, se aplaza, porque ya vienen los guaguas de estudiar y uno dice, o yo o ellos. Ellos. Luego viene el otro guagua, en mi caso son 4, así 4 veces. Entonces, claro, y lo otro también es, yo les decía, si ahora tuviera los $2,000 para terminar la carrera, capaz y me pongo un negocio, porque vos te gradúas y de qué trabajas y cómo pago la deuda, o sea, porque no es que hay una demanda, ¿no? Y aparte, este tema del acceso al espacio laboral, o sea, aquí las productoras, no, en los de los museos desconozco, pero también sí sé que es, o sea, tener acceso a la posibilidad de pensarse museo, desde la gestión comunitaria, o sea, me he cansado, porque primero es bien complejo entrar para mí, tal vez porque no tengo las herramientas técnicas para llenar todo, porque yo le pienso al museo de otra manera. Entonces yo me canso, porque además veo que las personas que ganan son como que están conectadas y no es que sea una renovación, y no es que me están esperando a mí para que se innove. Entonces digo, me canso, mejor no. Lo mismo me suele pasar con los otros espacios en la Secretaría de Cultura, por ejemplo. Las productoras son las que tienen como prioridades. Una, porque tienen todos los recursos y la infraestructura para poder poner en la mesa lo que ellos pueden. Ellos pueden pagar, por ejemplo, todo un equipo. Yo a veces me demoro 3 meses en escribir lo que voy a proponer. Luego, 3 meses más, a ver si es que me aprueban. Luego, si es que me aprobaron, 3 meses más para que nos paguen. Y luego lo que me toca son $200 y de ahí encima más pagar los impuestos. Entonces, ponte, ahora que había esta discusión del acceso, decíamos, por un lado, mejor también que pase lo de la COTAC, decían los panas. Porque Lola, ¿cuántas veces has facturado vos en estos años? Hagamos un cálculo con los 7 panas que estábamos en la reunión y nos damos cuenta que entre los 7 llegábamos a $25,000. Entre los 7. Y una sola productora, que por un tema legal que estoy siguiendo y que le estamos haciendo una investigación, una sola productora el año pasado se metió $45,000 en 2 eventos. Y sin tomar en cuenta los eventos pequeños que le habrán apoyado con logística, con cosas. Entonces no sé si ahí como que hay una deuda. Yo les decía a los panas, verás, ahorita las productoras, como todo, a la final va a privatizarse. ¿Quiénes van a seguir siendo las productoras? Pues porque ellos ya tienen el sonidito, ellos ya tienen el lugar, ya pueden tener la tarima, tienen los medios ahorita con ni sé cuántos seguidores, que a nosotros ya nuestra mamá nos quiere dar like, porque nosotros no pagamos páginas. Pues para nosotros es un trabajo, por ejemplo, poner un evento en Facebook, es mandarle a cada pana, etiquetarle a cada pana, a diferencia de una productora que te manda con un pago de página por un mes para que todo el mundo se entere. Entonces yo creo que el tema del acceso va a seguir siendo un debate fuerte. O sea, bien decía mi mamá, de gana te metes a ti. No formal, ajá. Yo soy Sara, igual soy parte del colectivo no formal, igual trabajé como mediadora el anterior año
y el anterior año a ese, en el Centro Cultural Metropolitano, también fui mediadora aquí en el MUNA, fui mediadora en el Museo de Chillogallo, que se lo conoce más así que como Mariscal Sucre. Y bueno, nosotras hablamos de lo que nos tocó aquí en nuestro grupo, era sobre justo como esta parte de la virtualidad, porque estaba como mucho más enfocado en la pandemia, ¿no es cierto? Y ellas hablaban de las personas que escribieran esta sección, dicen que el trabajo siempre va a invadir el ámbito personal, porque claro, en la pandemia la mayoría estaba trabajando desde las casas, pero después nos pusimos a hablar de que a la final no ha cambiado eso en realidad hasta la actualidad, y eso les decía, les puse de ejemplo que ahorita ya no estoy, digamos, trabajando en un espacio formal, pero tenemos un proyecto de mediación y todos los materiales de este proyecto los tengo como regados en mi casa, que claro, mi casa es más tipo un taller, pero es como que tengo la mesa llena de papeles y hojas y una pancarta y muchas cosas, y tengo una esquinita donde yo como. Entonces al final siempre va a estar como tu trabajo muy muy presente en tu vida cotidiana. Hablaba de que siempre está presente el miedo al desempleo, porque claro, como siempre tenemos este tipo de contratos que no son nada estables, siempre está presente la opción de que en el caso del CCM lo que se hace es que te contratan justamente a través de una productora, y la productora está ahí trabajando solamente durante el tiempo de la exposición, que por lo general son 2-3 meses. Entonces tu trabajo dura 2-3 meses. Nosotras logramos quedarnos por la gestión del que fue nuestro jefe, que él tenía un proyecto un poco más grande y nos pudo sostener con ese proyecto. Entonces ahí es lo que les decía, que cuando nos pagaba este otro proyecto nos pagaban súper puntual, pero cuando nos pagaba la productora de las exposiciones del CCM nos pagaban después de 3 meses. Entonces siempre era como esta incertidumbre de si vas a quedarte ahí más tiempo y si ese tiempo que te quedes va a ser o no pagado. Y también el uso de los recursos personales para poder realizar cosas del trabajo, porque muchas veces tienes tú que estar comprando pero me dicen que ya no tenemos el presupuesto para comprar más cartulina, entonces me va a tocar poner a mí las cartulinas, porque no me voy a quedar solamente parada en una sala esperando a que alguien me haga una pregunta, sino que el chiste está en poder hacer una actividad, en poder hacer algo más con el público, no solamente hablarle como que fuera una clase, sino que el chiste de la mediación es poder como interactuar de una forma mucho más distinta, que no sea simplemente hablándoles. También en el contexto de la pandemia se hablaba mucho del uso de plataformas digitales y del pago del internet, que muchas veces a la gente le tocó cubrir ellos mismos justamente el costo, por ejemplo, de la plataforma Zoom para poder conectarse y tener las mediaciones vía Zoom o reuniones, y también del pago del internet. Había un cuadrito donde decía que el 90% de los trabajadores durante la pandemia, trabajadores culturales, cubrían ellos mismos el costo del internet para poder trabajar. También que justamente a partir de la pandemia ya quedó como súper establecido el uso de varias plataformas, ya sea de edición de video, de textos, el Zoom mismo, pero el costo siempre cae sobre la persona que lo está usando, sobre la mediadora, y no va como por cuenta del sitio, de la institución donde trabaja, sino de ti mismo. También que nunca existió como una capacitación justamente para este uso de plataformas, sino que la gente aprendió en el quehacer, y tampoco se ha hablado mucho de lo que es la ciberseguridad, sino como poquitos últimos años se ha empezado a hablar de también los peligros que se corre por compartir, y por los permisos de uso en las aplicaciones, como todos los peligros que tenemos en internet no es algo que se ha capacitado, a pesar de que estamos trabajando a través del internet. Otra vez la estabilidad laboral, y que hay como esto también hace que sea mucho más complicado comunicarte o vincularte con tu entorno, porque claro, si tú no estás segura de si vas a quedarte 3 meses seguidos en el mismo espacio, no puedes ponerte a pensar en un proyecto que tenga la duración de un año entero, porque puedes dejarle empezado y no sabes si la siguiente persona se va a hacer cargo, o ahí muere el proyecto, o si tú misma te vas a poder seguir haciendo cargo.
Hablamos de esto de que las políticas públicas culturales nunca han llegado a pensar en la estabilidad que necesitan sus trabajadores. Yo les puse el ejemplo de que cuando trabajé aquí en el Museo Nacional, Romina Muñoz, que ahorita es la viceministra de Cultura, ella era la directora. Y ella veía como era súper complicado para mí y mi compañera, que éramos las dos mediadoras. Mi compañera, si tenía contrato, yo estaba por factura. Igual era el drama de cada mes, ¿será que se puede quedar o no la Sara? Y había veces que me decían, ven a trabajar, pero no sabemos si te vamos a poder pagar. Pero si te vamos a poder pagar, es mejor que estés viniendo el mes completo, porque al final del mes ya te pagamos el mes completo. Entonces era una cosa así terrible. De hecho, obvio, con o sin mediadores no se sabe. Y era muy claro, ahorita ver la situación me choca bastante, porque en esa época ella se iba al ministerio y pedía hablar con la ministra, que en ese momento era Machuca, y ella nunca le quiso recibir, porque Romina siempre quería hablar de justamente el manual de puestos, que en el MUNA no existía, y había este contrato ocasional que era por 2 años para la mediadora, mi compañera, y ella ya iba 4 años. Entonces era como, ¿qué está pasando aquí? Y ella quería ir a hablar y hablar, y una vez solo le recibió la viceministra y le dijo, mire, usted agradezca que no están mediando los guardias. O sea, súper groseros, no tienen nada de interés, y es gente burocrática de escritorio que está hablando de temas culturales de una forma como que fuera de llenar un formulario y no de estar hablando con gente. Entonces, es gente que no tiene ni idea de qué está haciendo, de dónde está parada, pero están a cargo de el sector cultura del país. De ahí hablamos también del trato horizontal en el lugar de trabajo, que bueno, Gaby les puso este ejemplo, ¿no? De que o sea, nosotros estábamos usando el baño de todos los empleados de este otro sitio donde trabajamos y una vez solo hubo como el cambio de dirección, y con esta nueva directora empezaron a hablar las personas que sí tienen contrato y sí tienen como esta idea súper jerárquica, y siempre tuvieron como un problema de que nosotros usemos el mismo baño que ellos. Y ya cuando llegó esta nueva dirección, ellos dijeron como, ellas están gastando el papel que está pensado solamente para los empleados de aquí. Ellas son 4 personas más que no tienen contrato y están gastando nuestro papel. Entonces nos quitaron las llaves de ese baño. Entonces, y nos culpaban. Ajá, pero siempre era como no, y claro, cuando se referían a nosotros eran las niñas, porque somos mujeres, nos vemos súper jóvenes y somos de mediación. Entonces había gente que ya nos veía trabajando ahí más de un año y era, ay, pero ustedes son pasantes, ¿cómo si llevan aquí tanto tiempo? Y era como, no, trabajamos de aquí. Entonces era súper, súper complicado de que nos lleguen a ver como un igual, porque nosotras siempre íbamos a hacer las de mediación. Y un poco para hablar ya de la parte de agencia y transformación y buscar la parte positiva. Sí, tal vez complementar. ¿Qué tarea me están dando? No, creo que también para complementar un poco esto, yo creo de lo que hemos compartido entre todos los grupos también, y conversando con la PAO, conversando con las compas, sí creo que hay que entender que todo esto de la mediación, del trabajo cultural, el trabajo educativo, el trabajo de mediadoras, estamos haciéndolo ahora en un contexto como el que estamos también, que nos afecta de múltiples formas y de múltiples violencias, y que tal vez esto fue levantado en la pandemia y 6 años después yo creo que de muchas maneras también se ha recrudecido la vida, se ha vuelto todo mucho más fascista el mundo, y ese es el momento en el que estamos intentando ser mediadoras igual en las instituciones, fuera de ellas, y eso hace que las políticas públicas culturales se debiliten, que sea cada vez más difícil
imaginar que la mediación puede ser un trabajo digno. Y creo que imaginarlo imaginamos y nos cuidamos un poco entre nosotras. Yo he visto múltiples experiencias de cuidados colectivos porque nos toca lo que decía, no sé, o sobrevivir en el barrio o sobrevivir así como entre nosotras. Pero sí creo que, también como preguntarnos, ¿no? ¿Por qué el ministerio cerró? ¿Por qué las políticas públicas se debilitan? ¿Por qué la ley COTAD? ¿Por qué ya no nos pueden pagar? ¿Por qué no nos pueden contratar? ¿Por qué nuestros contratos se vuelven distintos? ¿Por qué las instituciones modifican sus políticas públicas para mantener la precarización? ¿Por qué desde la pandemia tenemos contratos emergentes que ahora se llaman culturales y que no pueden durar más de 2 años? ¿Por qué seguimos, o qué hacemos con esto? Porque esta es la realidad en la que estamos. Alguien hablaba de jubilación. Yo no sé quién se va a jubilar de los que estamos aquí presentes. O sea, si alguien va a jubilarse alguna vez. Es como muy difícil y ese es el mundo en el que estamos intentando mediar. Y lo que hablábamos de eso, como si ha habido unos cambios y unas actualizaciones, tal vez las actualizaciones son más crueles que positivas en este contexto en el que estamos. Y de agencia y transformación yo creo que también hay, y eso es muy loco. Por ejemplo, yo no les conocía a las compas, pero sabía del colectivo No Formal. Sabía que es un grupo que organiza desde la mediación y desde las mediadoras. Creo que identificar esos espacios es importantísimo. Hablábamos también de ese impulso, esa necesidad que se mantiene desde hace muchísimos años. Cuando nos juntamos entre mediadoras, yo ya llevo en esto de la mediación algunos años en algunos espacios, pero siempre que nos juntamos pasa un poco esto, así como reconocernos, compartir nuestras precariedades, compartir como las violencias de las que estamos expuestas y cerramos la sesión diciendo tenemos que organizarnos, aquí estamos, nos miramos entre nosotras. Y eso yo he visto en muchísimos espacios, o sea, no formales, también institucionales, como constantemente. Hablábamos en el grupo de, mira, esto pasa desde mucho antes de la pandemia, ¿qué pasa si revisamos los archivos de eso? ¿Qué pasa si en esos intentos de organización de mediación los leemos? Con la Pau decíamos, había un proyecto de cartas entre mediadoras. Decir como, ok, estamos haciendo mediación. A lo mejor el manual de puestos no nos llama mediadoras. En algunos espacios sí, en la Fundación Museos sí nos llaman mediadoras. Pero, ¿qué implica ser mediadoras? Cuando nos nombramos mediadoras, ¿a qué nos referimos? Como el que decía la Lola. ¿Qué tipo de mediación estamos haciendo? ¿Qué es eso de llamarnos mediadoras entre nosotras? ¿Y cómo nos cuidamos entre nosotras? Entonces creo que sí hay unos intentos que se mantienen pese a todo, o tal vez debido a todo lo que nos pasa. Y tal vez ir mirando esas experiencias, esas iniciativas, para cachar qué nos toca hacer ahora, porque creo que nos toca hacer mucho más y mucho más difícil. Eso de los colectivos de mediación, los intentos de organizarnos entre mediadoras, lo de la profesionalización, también esto veíamos a partir del texto cuando decía las urgencias que tienen las mediadoras, ¿no? Y lo de la profesionalización, eso que decía la Pau, sí es muy jodido, pero creo que igual partimos de aprendemos a mediar con otras mediadoras, porque no hay una formación de mediación, no hay un título que te diga tú eres mediadora. Nosotras en el CAC hemos desde el año pasado tal vez o hace 2 años estamos intentando hacer un proyecto que se llama la Escuelita de Mediación, también pensando que si hay instituciones que tienen convenios con otras instituciones, si hay universidades que tienen convenios con museos, si hay todo esto, necesitamos ya no solo nombrarnos a nosotras mismas, sino también ser reconocidas como mediadoras formalmente, académicamente. Y ese es un camino largo, pero ahorita estamos en un paso en el que tenemos un reconocimiento del Ministerio de Trabajo, se logró hacer como una cosa técnica.
Ajá. Tenemos un proceso ahí, le llamamos la escuelita de mediación. Son algunos, no sé, algunos espacios de formación que tienen este certificado. Es un tramitazo, es una burocracia que no se imaginan, pero creemos que esos son los espacios en los que podemos empezar a decir como no solo nosotros nos llamamos mediadoras. Ahora, si tú te metes en el CENESID, las personas que hicieron ese proceso, les sale ahí como mediadora educativa del, no sé, del CETEC. Y eso creo que también son cosas que imaginamos desde hace mucho tiempo, que a lo mejor no sabemos cómo hacerlas, pero que sí creo que sí hay instituciones que tienen el chance y tienen convenios y tienen tal, hay que aprovecharlos. O sea, ahí estamos para intentar hacerlo. Aunque sea el peor momento para las universidades, aunque sea el peor momento para los museos municipales, aunque sea el peor momento para en políticas públicas culturales, ese es el momento en el que estamos. Y de ahí, veíamos que las otras urgencias se siguen manteniendo a o muy ligadas con este temor al desempleo, y ese temor al desempleo tal vez es lo que más vivimos, incluso todos los días, todas nosotras, pero que desde ese mismo temor al desempleo decimos, capaz, sí, todo va hacia la tercerización, es verdad, y todo vuelve hacia la tercerización tal vez. Veíamos el histórico de los museos, del CAC mismo ahora, de cuando era Bicentenario y Centro de Arte Contemporáneo, era tercerizado, todo era tercerizado. Y luego la institucionalidad, o decir como, sí, tenemos estas garantías, y todo está volviendo a eso. Entonces, sí, frente a ese temor, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos miramos? Ya sabemos que para cuidarnos nos cuidamos entre nosotras, no nos cuida la policía. Entonces, si ahora se trata de eso, no sé, ¿dónde a nosotras organizarnos para decir, podemos sostener nuestros trabajos? Pero sí creo que colectivos, espacios como el colectivo no formal, o como esta, o asociaciones, o esa pulsión de seguirnos reuniendo y seguirnos encontrando, ojalá nos haga sostener la vida también. Qué bonita conversación. O sea, dentro de todo lo último que dices, a la final siempre hay ese huequito, ese agujero, ¿no? Que le podemos hacer. ¿Querías decir algo más, Caro? Sí. Salga de la Sarita también, cuando revisábamos lo de los medios, ¿no? Así como las herramientas, ¿quiénes pagan? Nosotras mismas pagamos. Y hay eso que yo lo veo todo el tiempo en las mediadoras, que es como creer. Pese a todo creo en la mediación. Creo que el taller que estoy proponiendo necesita esto. Necesito hacer la mediación de comunidades con las que trabajo, necesitamos esto, y la institución no siempre nos responde, y no siempre, ni siquiera, ya no solo la institución, no sé, tal vez los espacios en los que estamos no nos garantizan eso, pero yo no sé por qué, creo que ese es el huequito tal vez. Las mediadoras de repente les ves y creen, creen en la mediación, con la que se encuentran, pese a los públicos, instituciones, pese a las contradicciones y que nos hablen de cuidado cuando lo que recibimos es violencia. Entonces, siguen creyendo y les ves en los ojitos y dicen, no, yo lo voy a hacer de esta forma. Es la mediación que yo... Es un temazo el que dices, ¿no? Ese es el famoso concepto del entusiasmo, que después, bueno... Exactamente, ¿no? Porque es ese entusiasmo mismo el que aprovecha el sistema para explotarnos, ¿no es cierto? Porque de todas maneras lo vamos a hacer, ¿no? Porque tenemos un entusiasmo genuino. Lo vamos a hacer, exacto.
nosotros no hacemos. Pero podrán hacer catering, nosotros sí. ¿Podrán hacer este menú? Claro. ¿Pueden cantar? Claro. ¿Tienen el grupo de danza? Sí. ¿Tienen los niños? Sí. Entonces, ¿hacen poesía? Claro. Entonces, yo creo que, o sea, el Estado, los gobiernos se han aprovechado de que nosotros tenemos esas capacidades desarrolladas porque se vuelven múltiples al momento de que no responde la institución con todo lo que debería dar respuesta. Entonces vos te vuelves multiuso. Entonces el Estado lo que hace es aprovecharse por eso es que los cuidados sí me parecen súper románticos, porque ya aparte de que venimos arrastrando todo esto, ahora hablar de cuidados, otra carga más, otros cuidados encima. Y creo también que el momento histórico sí requiere de que se hable de cosas un poco más pragmáticas, porque verás, yo acabo de cumplir 49 años, la semana pasada no me cantaron. Y creo que, o sea, algunos ya no estamos en edades como para estar siguiendo en la calle como de donde venimos, tirando piedras, saliendo todos los días, las economías no nos dan, los circulantes en los territorios cada vez son menores. Entonces, ¿quiénes sienten estas pequeñas cosas que van pasando, que no se sienten mucho? Pero no hace mucho salía una señora de San Roque que te decía, la gente está comprando menos. La gente está, no porque no tenga la misma cantidad de dinero, sino porque ya no le alcanza y decide no comprar algunas cosas. Menos circulante, compañeros despedidos, esta misma angustia laboral hace que no gaste, pues, o sea, se evite. Algunos están comiendo solamente 2 veces a la semana. En mi barrio hicimos una encuesta hace más o menos un mes para preguntarles a los vecinos, vecinas, sobre todo los que están dentro de una base de datos que nosotros tenemos, cuántas veces están comiendo al día. Y están comiendo 2. Entonces, y eso se sostiene desde la pandemia. Ahorita se está como agudizando. Entonces, los procesos culturales son como el psicólogo de los territorios, porque si no hay estos espacios, o sea, vos no te puedes desanimar. A veces uno dice ya, porque también es la pelea con los dirigentes, ni sé qué. Entonces vos dices ya no vamos a hacer, y los niños vienen a la casa a estar lanzando piedras en la casa para ver si ya van a salir, si prestas la pelota, si pueden sacar la red. O sea, vos no puedes parar. Y claro, lo bueno es que hay otros jóvenes que van como siguiendo como estas costumbres, y uno dice, a ver, voy a dejar donde la vecina de la tienda, si no estamos, vayan para allá. Como hay el chat, vos ahí pones. Entonces yo creo que, y aparte perseguidos, o sea, esta es otra vaina que no en el 2020 no tenías aún. O sea, vos ahora, yo por ejemplo aparezco en una lista de Leonidas que habían hecho cuando le sacaron el listado. Yo aparezco y no sé por qué extraña razón, bueno, pero aparezco. Entonces, vos te das cuenta que este tema, o sea, emocionalmente, a la parte, por ejemplo, nosotros somos 30 compañeros. De las 30, solamente 15 están decidiendo estar en organización. Porque una ya ven que, o sea, vos mismo, nosotros nos autoprecarizamos. Una vez que vos estás precarizado, para poder sostener el sueño, esto que te anima y que ni sé qué, le precarizas a la otra también. Y esta a la otra, o sea, y así. Entonces vivimos una autoprecarización también con el sueño de seguir sosteniendo las vainas. Y yo creo que, o sea, perseguidas, con la seguridad, nuestros hijos ahora coactados, o sea, esta situación sí es bastante compleja como para sostener el sueño. Pero bueno, nosotros sabemos que la única forma es la organización, pero creo que también no hay que mucho romantizar el tema del entusiasmo, le llamabas vos, porque yo les decía, ¿qué tal mañana pasado? Ahorita que estábamos a hacer el cine mismo, les decía yo a los panas, tenemos que montarnos algo. Nosotros nos hemos montado algo bien peculiar en la Ferro porque era necesario, que solamente nosotros sabemos, para nosotros poder tener el control, porque este es un tema de control. Pero eso significa que en un momento tal vez por algún lado se rompe, porque no ves que son familias. ¿Cómo funcionan estos barrios? Es que la vecina se casó con la vecina y la otra vecina es la prima de acá, por eso los vecinos de allá son los compadres. O sea, así se formaron estos barrios.
Y una vez que se rompe la familia, se va rompiendo también este espacio de seguridad mínimo que vos puedes hacer. Entonces, cuando se llevan a nuestros guaguas, por ejemplo, nosotros que hicimos, en mi caso, yo un préstamo para encerrarle, sacarle de aquí. Pero otros no tenían plata para encerrar. Entonces decíamos, no podemos hacer, ¿qué hacemos? Entonces yo les pongo estos extremos que son complejos, que no viven todos y todas, pero que finalmente lo que pasa ya termina aterrizando en el territorio como sea. O sea, todas esas realidades aterrizan como sea y se vuelve la ciudad en lo que se está convirtiendo, pues una tierra de nadie que el Estado ha permitido para podernos vender seguridad, para podernos meter en las escuelas lo que necesitan meter en las escuelas, para justificar que los guambras no estudian mismo porque quieren ser delincuentes, o sea, cosas como esas. Sí, claro, ahorita, bueno, como para ir cerrando, o sea, la idea era que, bueno, estas discusiones que teníamos en algo que había en la pantalla, que eran las famosas 3R de Nancy Fraser, ¿no? La redistribución, que es una que tiene que ver con la redistribución de todas las formas de capital, digamos, ¿no? El capital económico, el capital cultural, que tiene que ver con la profesionalización, los conocimientos, pero redistribución económica también en términos de cuánto está ganando uno u otro en una institución y cómo se pueden equiparar mejor los ingresos, ¿no? En remediadores, artistas, curadores, tenía que ver un poco con eso. También está el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento evidentemente a la labor, la mediación, y ese reconocimiento tiene que, digamos, traducirse luego en la representación, que tiene que ver con gobernanza y con otros espacios. Pero bueno, eso ya es un tema como más complejo que merecería como otra discusión, pero a mí me alegra mucho haber como reactivado este espacio aprovechando mi clase, ¿no? Que también es un huequito, o sea, en realidad haber venido a tener aquí, tener esta discusión con ustedes, ¿no? Que mis estudiantes puedan estar aquí, que puedan escucharles. Para ellas también creo yo que es un aprendizaje y un privilegio gigante, y que esto sea como una semillita que pueda impulsar nuevos encuentros, ¿no? O sea, quizá antes de cerrar este curso, o sea, quizá pedirle a la Caro, no sé si en el CAC nos podríamos juntar, tal vez, para cambiar de espacio y volver a hacer una discusión como final, para seguir hablando, no final, digamos, de mi clase, pero final en el sentido de continuidad para esta sesión. Quizá podríamos retomar estas discusiones, invitar a otra gente, y sería un espacio lindo para poder volvernos a ver también. Claro. Por supuesto que sí, claro que sí. O sea, todas esas ideas, esa recuperación de ese material, puede ser un lindo espacio como para cerrar también esta clase, intentar impulsar la reorganización, ¿no? Porque a veces lo que no hay es tiempo de sentarse, porque nos tienen agarrados así con el tiempo para la supervivencia, que nos deja poco tiempo para la organización. Nada, pero eso puede ser una buena oportunidad. Así que bueno, gracias a todas y todos.